Bienvenidos. Los invitamos a escuchar el sabio consejo de la palabra de Dios de la mano del pastor Ramón Saucedo del Centro Cristiano Tabernáculo de la Fe. Un antiguo himno decía: soy peregrino aquí, no hallo do morar, en áureas playas está mi muy lejano hogar. Cualquiera que son de la época pasada me interpreta. Yo calculo que eran de misioneros que venían de lejanas tierras a ocupar un lugar donde Dios le dijo: quédate por ahí y para hablar de mi palabra y salvar a muchas personas, todo lo que pueda. Bueno, el tiempo ha pasado, lo cierto es que con nosotros queda la canción, los recuerdos, pero hay que interpretar que a nosotros nos toca ahora pasar un momento de tener un encuentro no deseado para nadie en todo el mundo. Y a ese problema se le llama COVID-19. ¿Está bien el nombre? Bueno, más o menos así. Eso nos está privando de muchas cosas muy buenas de nuestro camino, que de repente era muy lindo salir, pasear, hacer las cosas sin problema alguno, y de hecho nuestro sistema se nos torna difícil y a veces tendemos a pensar qué nos pasará después que pase coronavirus. ¿Después será peor o será mejor? Bueno, un montón de cosas. Lo cierto es que la Biblia habla también de esas cosas que vendrán, pero la fe en Dios traspasa todo eso. O sea que esto es como un avión cohete, no sé si existe eso, debe haber seguro, que traspasa por una nube lleno de chispas y vas al otro lado. Su terminal no es el lugar de la peor parte del camino. El itinerario todavía le dice más allá y tiene que seguir. Encuentra otro, también va, rebota arriba, vuelve hacia abajo y tal que va. Lo cierto es que al piloto lo único que le interesa es llegar a la pista deseada. Y nosotros tenemos un camino así. Hay que andar, hay que tener valor. Pueden venir los problemas, pero no terminamos por ahí. Seguimos, atravesamos. Dios nos ha dado fuerza y Dios nos da a todos esa fuerza. Lo cierto es que no hay un motivo para decir: esto me venció y ya no quiero ir más. O entregarse a la psicosis, como es muy natural, se sabe. Yo no estoy en favor. No puedo decirle nada al que pasa esa situación. Pero lo cierto es que es mejor tener fe en Dios y reconciliarse con Él y tener una tranquilidad por el mundo del presente y lo que ha de venir. Así que caminamos con el tiempo y por el tiempo. Yo tengo algunos amigos que navegan, son pescadores. Yo le pregunté a uno de esos alguna vez, a un tripulante de un buque de alta mar. Entonces le digo: ¿qué pensás hacer o qué harías si de repente viene una tremenda tormenta con olas muy altas y que sacude todo? ¿Qué harías vos estando adentro, siendo presente? Y no lo quieren contar, ningún pescador quiere hablar del tema, pero mi deducción es que hay dos cosas. Una de ellas es que se ponga a orar, es probable que pueda cambiar la tormenta y viene la calma otra vez. Y la otra posición ya pertenece a gente, digamos, que lucha de diferente manera. Ese no habla mucho, pero por su interior y por su vida pasa algo que es muy legítimo de un creyente que ama a Dios. Así que ese dice: yo estoy seguro que Él está acá con nosotros y por lo demás no me preocupo, yo me voy hacia donde va. Y entonces vamos. El mañana, el pasado, lo que viene después no interesa tanto, pero vamos que todavía se puede. Bueno, esa parte a lo mejor puede ser que el coronavirus te arrastra tantos problemas y alguien quiere hacer una filosofía de vida en ese asunto y comienza a encontrar los imposibles para desparramarlo, como algunas televisoras que inventan los problemas y de repente no era para tanto, era mucho, pero la filosofía de ese asunto no tiene que ver. El creyente tiene que vivir por fe. Y por fe andamos y no por vista, dice la palabra de Dios. Muy bien. Desde aquí es muy lindo saludarlos a todos los hermanos y amigos que están del otro lado. Y entonces hacemos uso nosotros también de las cosas modernas del siglo.
y es la comunicación de este momento, por ejemplo. Es una de las cosas modernas, que no es la más moderna, nos estamos achampurreando de alguna forma y deseamos desde aquí hacer pata ancha y que nos pueda ver y pueda ver nuestras caras y nuestros saludos para decirnos: nos queremos en Cristo Jesús y somos del pueblo del Señor. Estamos rogando por el mundo, por los amigos y por toda persona que pisa este planeta, porque en todos lados hay cosas para comentar, y de verdad que tiene que haber muchas muertes. Los informes que pasamos, hemos llegado a los lugares imprevisibles, y me imagino el problema que ha de ser en los países donde colapsaron todo, hospital hasta el mismo cementerio, y no saben dónde cargar a los muertos, y algunos se caen en la calle. Bueno, esa es la experiencia de algunos lugares difíciles, pero eso hace el famoso coronavirus. La verdad que es un problemón y no sabemos todavía cuándo es su fin y cómo va. Todo eso es muy preocupante, pero lo cierto es que es como dice el dicho común de algunas personas: por fe andamos y con el mazo dando, algo así, ¿no? El mazo significa que le da la tarea diaria, y en la fe no puede morirse. Es el mejor sitio. Ni tener fe para momentos de desesperación. A mí me gusta tener fe cuando las cosas van bien, y a mí me gusta tener fe cuando no es tan bueno, porque la fe me pone en otra situación. La fe me hace navegar sobre la superficie, y la falta de fe, aunque no esté tan mal, yo me veo ahí abajo. Y bueno, Dios es bueno y poderoso. Para eso hay un remedio impresionante, no hay otro como eso. Se llama reconciliación con Dios, es un tema muy conocido. Reconciliarse con Dios. O sea que la palabra reconciliación contiene en sí mismo un montón de acontecimientos en la teología, digámoslo así, de Moisés, ahí en el Antiguo Testamento, donde aparece la palabra propiciación, donde aparece la palabra redención, y donde aparece un animal carneado para que su sangre sirva para expiar. Entonces, muerte por sustitución. Todo ese conjunto de cosas y palabras, cuando se cumplen todo eso, está hecha la reconciliación, aunque el que está del otro lado esperando que salga al sacerdote levítico que entró a hacer eso, hasta que salga, no lo sabe. Y una vez que salga, no siente ninguna cosa de diferencia, solamente cree, pero se siente cómodo porque se ve cara a cara con ese Dios, o sea, frente a frente, no tan cerca, pero él sabe que ese Dios no tiene ira para con él. O sea que no lo ve como enemigo, no lo ve como uno que lo va a refundir, ni le está pidiendo los 10 mandamientos. La cosa está saldada por una muerte por sustitución. Algo tomó su lugar. Él tenía que haber estado ahí, pero ahora un animal y su sangre tomó el lugar de él y ahora está libre. Bueno, esa es la teología de eso. No tenés que leer eso. No te puedo leer ahora porque estamos en radio, ni sé dónde estamos largando en el aire todo lo que viene. Pero eso se puede leer en el libro de Levítico y también en el libro de Números. Levítico 16 y Números a lo mejor el capítulo 5, pero bueno, se explica bien y es larga. ¿Querés entrar en un libro bastante jorobado? Es ahí. Pero como tenés mucho tiempo, no tenés que salir de tu casa, tu Biblia te va a alcanzar para matar tu tiempo y tener fe y gozar de la esperanza y ponerte a orar y no te va a bendecir. Así que no va a ser sobre llovido mojado, sobre bendición más bendición, eso va a ser. Así que todo eso hay que tener en cuenta. Pero es muy interesante este asunto, la propiciación. La propiciación apacigua la mano de Dios o su justicia de repente, es cancelada para que su ira no caiga. Y la expiación es el hecho de que la misma cosa significa más o menos, pero la expiación es más o menos como que esa situación está cubierta. A Dios no le interesa qué cosa hay abajo, solo que está saldado por el momento. Así que
toda esa preciosa historia que satisface la justicia de Dios, entonces se llama expiar. Y bueno, ¿cómo ocurría eso? Había el arca del pacto, un arca que había ahí, es largo de decirlo, tenía una tapa, era de oro puro, y ahí era salpicada por mano del sacerdote la sangre, y ahí se producía entonces eso, y eso se hacía en un secreto, digámoslo, no entraba toda la congregación, entraba el sacerdote que lo hacía y nada más, y poquísimas veces por año. La cosa es que todo eso se hace, y a Dios, que es el que puso cómo hacer, le satisface el hecho de que hagan eso, buscando apaciguar, o buscando relacionarse, o buscando que no tenga que suceder algo raro de parte de él, sino que le mire al pecador, digámoslo así, sin ira. Así que, y la otra palabra que sucede instantáneamente, pero ya por el paso de la muerte por sustitución, el animal muere, no era para él la muerte, era para el otro, pero la justicia divina decía que su sangre cubre eso, entonces sucedía la expiación. Pero al pasar por ese lugar sucedía algo también, redención. ¿De qué era redimido? Libra al hombre de la esclavitud del pecado. O sea que ahora que pasó la propiciación, alguien murió y es salpicado con la sangre, de repente Dios no le deja estacionado ahí. De repente el hombre está en el barro pleno, pero tiene perdón. No es así. Ahora que tiene perdón también lo saca de ahí. Así que le da victoria sobre esa situación en el que el pecado lo empujó y lo metió ahí, y puede tener la posibilidad de recibir de Dios ricas bendiciones. Está redimido, está reflotado. Y la otra parte lo libra también del poder de la fuerza del diablo, que muchas veces viene con sus maldiciones, viene a arruinar casa y vida, y este asunto, cuando intervino Dios, se fue el diablo. Y Dios también, entonces está redimido esta persona detrás de esto. Ya es una segunda cosa que sucede. Y la muerte por sustitución libra al hombre de una sentencia de muerte, porque el hombre pesa sobre él la sentencia de muerte. Entonces la muerte por sustitución lo libra de esa sentencia, lo cual él no lo sufre, y tiene la posibilidad de entonces pasar muy bien. Bueno, pero pasa algo todavía tremendo, y en esto, cuando sucede estas 3 cosas, 4 cosas, no sé qué numeramos, derriba por el suelo la barrera erigida por el pecado contra Dios. Esa barrera que había ahí, que era del pecado, que era un problemón. El pecador no podía ver nunca a Dios, y Dios buscaba la reconciliación. Entonces, al pasar por estas cosas que hicieron, se derrumbó la barrera. Ya no existe barrera. ¿Qué pasa? De un lado está el hombre y del otro lado lo mira Dios. Y el hombre sabe que él está libre de la ira de Dios. O sea que el perdón llegó mediante esa muerte sustituta, y todo se hizo así. Todo ese conjunto de cosas que se hizo de repente se llama reconciliación. El hombre está reconciliado con Dios. Ya ven lo hermoso que es esa palabra reconciliación. Alguien pagó, muerte por sustitución. Redención también significa que Dios libra de la esclavitud del pecado, pero por el precio de un rescate. Y el precio de un rescate también Cristo. En nuestra época lo pagó Él, pero en aquel tiempo la muerte por sustitución en la sangre cumplió con ese asunto. Así que es interesante. Dios todavía ama, y amó desde siempre al hombre. El mundo todavía está en rebelión con Dios. Nadie puede decir lo contrario. Ponerle cuantos miles de creyentes convertidos, pero el mundo entero es de Él, y todavía le da la espalda.
pero Dios todavía le quiere amar y le ama todavía más. Esa es la cuestión. Así que el mundo está en rebelión contra Dios ahora todavía. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que la barrera se cayó. Entonces, de un lado está el mundo impenitente, aquel que no está reconciliado con Dios, pero la barrera esa que se interpuso está en el suelo. Solo que él o no sabe, porque nadie le dijo, o si no sabe, pero no sabe qué hacer, o si no, no le interesa, o algo así. Para que la reconciliación se establezca, entonces ya no depende de Dios, la barrera está en el suelo. Hay que hacer el paso, recibirla y recibir la reconciliación. Así que esto es lo que ha cambiado. Quien comprenda todo ese asunto y cree en la reconciliación, está reconciliado con Dios. Así que hay otra palabra que también sucede ahí, la enajenación mental. De repente el que está del otro lado mentalmente, él se ve siempre del otro lado. Es igual que, póngale, alguien que conoce un poquito de chakra. Yo he visto cuando los niños agarraban un pájaro y decía, esta es mi ave. Y lo ató de la patita y el pobre no podía volar. Le traía la comida, no era su comida, y ahí permanecía, pero él decía, esta es mi ave, esta es mi pájaro. De repente viene alguien del padre o alguien le dijo, ¿qué estás haciendo? Deja ese animal libre, desatalo. Y viene y lo desata. Pero el animal cree que está atado todavía. Bueno, este asunto lo vi cuando era niño una vez. De repente un ave desconocida con patas largas y picos elegantes, lindo animal, estaba recluido en un lugar. Nos acercamos y no se defendió, se ve que ha tenido una enfermedad, algo le pasó. Y entonces no pudo seguir con la manada, o no sé cómo se llama, el grupo de aves que vuela. Se bajó y se quedó ahí. Bueno, ese animal de repente cuando ya no tenía nada en su pata, no volaba porque él creía que estaba atado. Y entonces pasó un rato, 15, 20 minutos, el animal se dio cuenta que estaba libre. Pegó unos saltos medio desajustados, como hacen las aves de ese tipo, hizo una vuelta y probó las alas y voló. Voló y tomó altura en una sola dirección, hasta que lo vimos desaparecer en el horizonte, lejos. Era un ave digámoslo, para vuelos de larga distancia, y su comida estaba muy lejos, tenía que encontrarse con la manada. Todo el instinto animal de ave es lo que lo lleva a encontrarse seguramente con el resto. Pero le voy a esto, estaba atada y creía que cuando ya estaba suelto, ella creía todavía que estaba atada. Y bueno, puede ocurrir eso, que de repente exista algo que la mente del hombre que está del otro lado, la barrera por el suelo ya está libre, y él cree que todavía está la de antes. Entonces piensa que pasar al otro lado es lo mismo, estar acá o no. Pero poco a poco, ese poco a poco es solamente para decir, no es instantáneo, pero no pasa mucho. Cuando de repente entiende la diferencia que hay de este lado y lee la diferencia que hay, ve una cosa agradable de acá, entonces él opta por salir de ahí y pasar al frente y tener entonces amistad con el que le espera del otro lado. Esa es la reconciliación completa. Entonces la mente de repente entiende que no está atada. Es lindo estar libre de la mente. ¿Cuántas personas en este mundo están atados al servicio, a la restricción de las cosas? Y él cree que no hay salida para él, está por todos lados. Él cree que así como lo enseñaron, así como lo dijeron, él está preso de esto. Gana 20 pesos y él cree que tiene que morir con 20 pesos. Pero de repente hay algún amigo que lo despierta. Bueno, ¿sabe cuál es uno de los secretos grandes para salir de ahí? Es conocer el campo, la reconciliación con Dios, y Dios da la sabiduría y el atado entiende que ahora puede volar. ¿Se entiende? Es mejor volar que estar atado. La barrera ya está en el suelo. Bueno, Dios ya no está airado. Ahora Dios no está airado. Está esperando al mundo que haga un paso y se reconcilie con Dios. Y
esto es impresionante. Vamos a hacer una comparación. Dos hombres peleados entre sí. El uno le da la espalda al otro y el otro también le da la espalda. Así que ambos miran a distintas direcciones. Irreconciliable. Pero la palabra que podía afectar para bien es que se reconcilian. Bueno, pero en el mundo la gente, y a veces los creyentes también, se ponen una espalda contra el otro y ahí no entra ni siquiera el agua del bombero. Y bueno, está el otro tipo. El otro tipo de personas, de gente así. Uno le da la espalda al otro, pero el otro no le da la espalda. Uno es el que se enoja, pero el otro no está enojado. Bueno, esa es la situación de Dios. El hombre es el que da la espalda a Dios. Él nunca le dio la espalda. Le llama reconciliación. Ahora está el otro, que son dos amigos que eran enemigos. De repente se encuentran del otro lado. ¿Y qué pasa? De enemigos, de repente son íntimos amigos. Ese cambio grande. Todas esas tres interpretaciones y todos esos tres nombres están escritos en el antiguo griego, que yo no sé hablar, pero aprendo de los escritos de la gente muy estudiosa. Entonces, todas esas tres palabras detectan en una sola palabra que se llama reconciliación. Así que hay todo un manojo de conocimiento, las cosas que suceden en nuestro mundo. Pero Pablo, que era un judío griego, entonces podía escribir las cosas que nos traen bendiciones al saber cómo viene la cuestión. Y en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 19 dice esto: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué tremendo. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y por eso dice también: así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué tremendo es de Pablo, que nos empuja a nosotros a decir lo mismo y a hacer lo mismo. Así que tenemos que decirle al mundo: hay una gran noticia que tienen que saber, más poderoso que el coronavirus. Se trata del perdón de tu pecado y la oferta de un reino celestial, porque te reconciliaste con el Dios Todopoderoso, que maneja todas las cosas. Y no te mira como el malhechor, porque propuso salvarte, tiró la barrera de separación y ahora te da lugar para que pases y ya del lado de él y no estés del lado contrario. Eso significa encontrar compañía con Dios. Bueno, esta parte es tremendo, pero eso es el Evangelio en sí. Dios busca al hombre para hacerlo de su parte, como lo era al comienzo del comienzo. Así que esta cuestión sigue. Dios ya no está airado con nosotros, pero hay un mundo que sí todavía le da la espalda a Dios. Y seguramente que muchos morirán sin girar, sin importar. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, tiene una cosa muy buena la reconciliación con Dios, hablando de reconciliación con Dios. La parte realmente hermosa es que aparta la hostilidad. No hay al otro lado discusión, ni memoria de lo que pasó, ni le interesa a Dios tu pasado. Algunos quieren contar qué pasó en tu vida como testimonio, algunos son buenos para el testimonio, pero otros, de esa vida sucia, deja de contarlo, olvídate para siempre de este asunto. Y la otra cosa es las discusiones que no llevan a ningún lugar. A Dios tampoco le interesa. Cuando hay reconciliación de verdad, entonces no hay hostilidad. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Te voy a leer ligeramente. Dice más o menos así: erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Dios. Ahora está reconciliado, no tiene memoria del pasado. Bueno,
Si vamos a ir más o menos llegando a terminación, te va a interesar saber el Nuevo Testamento, cómo lo encuentra a la teología de Moisés. Aquello era una sombra de lo porvenir. Ya no se hace eso así, sino que Cristo ya vino, ya pasó por el Calvario, y Él mismo es la muerte sustituta, y Él mismo proveyó toda la propiciación, y Él mismo proveyó también esto que llamábamos expiación, nos redime, no nos dejó expiados y no nos abandonó ahí en el barro, nos levantó, y la muerte en sustitución fue Él mismo el que tomó nuestro lugar. O sea que todo aquello que se hacía mediante animales y demás es una forma muy antigua. Hoy, desde el comienzo del siglo, cuando Jesús vino a la cruz del Calvario, Él cumplió por su propia vida las cosas que habían que hacer. Él es la propiciación por nuestros pecados. Donde dice eso que es así, en la Biblia, primera de Juan, en el capítulo 2 y 2. Vamos a ver lo que dice así. Yo lo leo. 2 y 2 dice así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo, sino también por los de todo el mundo. O sea que el mundo podría gozar tranquilamente de una reconciliación con el mismo Dios, y otra iba a ser la historia de nuestro planeta. Pero por ahora, el que examina y entiende, Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya está. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tajante y listo, no hay otro mediador. Entonces, Él es nuestro Redentor, Jesucristo hombre. Ahora, la muerte por sustitución. Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Esto puede ser que sea más complicado para algunos de entenderlo, pero lo cierto es que es una gran verdad, en que la palabra de Dios de repente aparece delante de nosotros con noticias tan grandes. Lo que dice Hebreos capítulo 2 y el versículo 9, en una parte dice: a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y Él gustó la muerte. Entonces fue muerto por sustitución. Entonces convengamos que eso es por pura misericordia de Dios. Increíble. De repente miró al pobre, que no necesariamente a nuestra vista humana sea andrajoso y lleno de cosas en su cuerpo, sino que Él nos mira, no importa que esté viviendo en una sala VIP, viajando en un buque VIP también, viajando en un avión de lo mejor, comiendo de lo mejor, no importa, o que de repente tu situación te dice: tu casa es la alcantarilla esa, y poner una cortina y decirle: es de mi casa. Mucha gente vive así. Todo eso no importa para con Dios. Lo cierto es que lo que Dios mira al tener misericordia es del estado del hombre insalvable. Es un pobre hombre. Y cuando Dios lo ve así, le duele del corazón, pero lo ama también. Entonces dice: lo voy a salvar. Entonces funciona la misericordia. Pero la misericordia de Dios funciona para que detrás funcione otra cosa más. Poner que de repente tenés que regar un lugar y poner un enorme caño, y decís: este es el caño de la misericordia. Por ahí comienza una obra tan grande, pero más adelante viene la gracia de Dios, caminando algo así como por la superficie, y la gracia sí es extensa, pero primero la misericordia, y detrás viene regando y minando la gracia de Dios para bendecir en escalas superiores al hombre. Bueno, todo esto es una historia preciosa y repleta de las grandes bendiciones de nuestro Dios,
lo cual es fuerte en cualquier tiempo y es más poderosa que las maldiciones que pueda haber en el mundo. Dios nos ha llamado a vida nueva y nos ha llamado a vivir en una esperanza legítima de Él. Y la otra cosa, acá no hay aparecidos de cosas raras, sino que la vida de Jesús fue patente y la historia de Jesús fue real y la sangre derramada, todo eso fue real. Y todo lo que dice de propiciación y lo que habla de aquí de expiación y de redención, estas cosas, la experiencia del mundo, de la iglesia, todo para eso es real. Y la oferta de Dios para decir la barrera no está más, la muerte por sustitución de Jesús está hecha. O sea que Dios no preparó algo que nosotros hiciéramos porque no teníamos fuerza para hacer, ni a una hora. Para con Dios nadie puede presentar absolutamente nada. Y alguien tuvo compasión de nosotros desde arriba. Y de ahí vino la provisión desde el cielo hacia acá. Esa es nuestra situación, venga lo que venga. Entonces navegamos sobre las circunstancias, sobre los problemas y nuestra posesión entonces fuerte. Aunque no puedas salir de tus cuatro paredes ahora, tu espíritu y tu corazón puede estar firme en Dios. Y detrás de eso se manifiestan bendiciones y dones y puede estar rogando por el mundo. En vez de que otro esté rogando por vos. Bueno, a mí me gusta que otros roguen por mí, mejor. Pero yo tengo capacidad y muchos de los hijos de Dios tienen poder y bendición para poderlo hacerlo. Por un mundo impenitente que le dio las espaldas al Señor y ahora está sufriendo de 100.000 maneras por los lugares y por los sitios donde las cosas importantes para esta tierra se realizaron y fueron los primeros y son los número uno. Ahora entonces viene un gran remoche. Se cae la economía, se cae, no sé, todo se cae. Pero el que no tiene fe en Dios, el mundo se le vino abajo. El que tiene para Dios solo sabe que es un pasar, un momento y a otra cosa, mariposa, como dice el chistoso. Y se cambia. Ese gran cambio, amigo y hermano, tenés que buscar reencontrarlo. No vives en la amargura de tus días. Estás reconciliado, la barrera se cayó. Dejate de hablar del otro lado de la barrera, cruzar la barrera. Ponete al lado de Cristo y ponete al lado de otros que también pasaron. Y ahora, de repente, te encontrás como que hay muchos otros que pasaron de ese lado. Por ahí encontrás uno que era enemigo tuyo, pero de enemigo a amigo inseparable. Esa es reconciliación. Bueno, la gracia del Señor sea sobre la vida de cada persona y que disfrute del amor de Dios. El amor de Dios está demostrado en obra, no solamente en emociones, no solamente en impresiones, no solamente en versos, todo a un cántico, todo eso lo hacemos porque le amamos al Señor y en el camino, pero en realidad está hecho sobre cosas muy firmes. Este es un pavimento que no se rompe. Dios lo hizo así. Que Dios te bendiga y nos vamos a encontrar, creemos así por lo menos, cuando pase la pandemia esta. Y el mundo va a seguir. Y las consecuencias, vendrán. No sé qué va a pasar. Pero con la esperanza que en tu vida Dios va a fortalecerte. Y las cosas que se tienen que arreglar, te dará Dios la habilidad. Y las cosas, el problema de nuestro país, si rogamos por el país, puede alcanzarle la mano de Dios como ayuda. A Dios no le cuesta absolutamente cambiar las circunstancias. Te voy a decir una cosa, muchas cosas no cambiaron. La fertilidad del campo está. El mar dice, yo tengo millones de peces para sacar de acá. Y ahí están. Y no sé qué más hay que buscar. Hay fruta, rolete. ¿Y qué más? ¿En qué país? No sé dónde hay miseria de esa parte del campo y demás. Hay pollo. Bueno, ¿de dónde viene la plata del trabajo? Ese es el problema. Dios tiene que cambiar esa parte de las circunstancias y ahí entra reconciliación con Dios. Para que Dios te bendiga, reconciliate con Dios. Para que des la oportunidad, si sos mandante, para que des la oportunidad a la nación, levantarla con el poder, la bendición de Dios y seas imparable. Así podés bendecir tu nación y así podemos bendecir a nuestra nación. Y oramos todo por nuestra nación y lo levantamos enseguida. ¡Chau, coronavirus! ¿No te parece que eso es mejor? Bueno, no tengo ni pañuelo para regar, para sacarme lágrimas. No tengo lágrimas para eso. Tengo mucho valor en el corazón. Que Dios te dé.
esa misma situación también a vos y goces del Señor si es que ya no tenés. Dios te bendiga. Te quiero bendecir. Señor Jesús, bendice a mis amigos del otro lado, a la congregación toda, en Peregrino. Estamos reunidos ahora, en este momento ahí mismo, pero estamos tal vez en un cuarto distinto por donde andamos, pero tu bendición caiga con gracia y poder del cielo, dando solución en los corazones, en la mente, en la vida, en el niño, en el anciano, en quien sea, cualquiera que dependa de nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y la bendición del cielo llega para tocar a cada uno y llenarse de su gracia, que también viene abundante por el mismo camino que llegó con la misericordia de Él. El Dios misericordioso te bendijo, te bendice y te bendecirá. Jesús dijo: confiad en mí, yo he vencido. Amén.